Hola, les voy a platicar sobre la comunicación médico-paciente o particularmente odontólogo-paciente. Aquí daré algunas bases. Algunas pueden ser como muy sencillas, como no estar preguntando cosas cuando tienen a un paciente con un montón de instrumentos en la boca. Les voy a hablar un poquito a qué se refiere esta comunicación médico y paciente, y tanto el médico como el paciente vamos a considerarlos como agentes. Entonces haré referencia a qué es un agente dentro de un marco teórico, a qué se refiere la comunicación, esta relación médico-paciente y algunos modelos de comunicación. Muy bien. Para iniciar como un elemento de motivación y decir, bueno, ¿cómo nos motivamos o por qué hacer algo? Generalmente lo hacemos porque buscamos cierta meta y esto, pues, ¿cuál sería la meta de tener una buena comunicación? Un elemento puede ser la satisfacción, pero no solamente la satisfacción del paciente, es decir, que sienta el paciente que están haciendo un buen trabajo, sino también de ustedes mismos como médicos o como odontólogos, el decir, ya, hice un muy buen trabajo, entonces me siento bien. Pero no solamente se refiere a la satisfacción como personas, sino también como profesionales, que puede ver sus resultados vistos en la eficacia. Es decir, también esperarían en este elemento de eficacia que las personas siguieran un elemento de buena salud, y una característica de ello es la adherencia terapéutica. Si las personas no tienen adherencia terapéutica, no se va a poder tampoco generar un buen cambio. Algo bien relevante en odontología, por ejemplo, es el lavado de dientes. Es como algo muy básico. ¿Y qué es lo que se esperaría que hicieran los pacientes? Que se lavaran los dientes de forma constante. O bien, que si van a citarlos para un tratamiento, que asistan a las consultas para poderlos atender. Una buena comunicación también les va a permitir generar un diagnóstico adecuado, porque el paciente les va a dar información sobre qué le está ocurriendo, y un pronóstico también para decir, ok, esto le está ocurriendo, esto es lo que está haciendo la persona, entonces considerando estos elementos pueden planear o predecir mejor lo que está sucediendo. De ahí que una buena comunicación odontólogo-paciente es necesaria para una buena salud, no solamente como satisfacción, sino también como un buen o esperando que se obtenga un buen resultado. Ahora, ¿a qué se refiere esta comunicación? Esto es una relación interpersonal y de tipo profesional, es decir, no solo va a ser cualquier tipo de relación que se va a dar, que si no solo sería comunicación, sino de tipo profesional. Esto quiere decir que se espera que cumplan un papel como profesionistas que van a ser. Y esta comunicación sirve de base para la gestión en salud, que sería como una meta que se busca como profesionales de la salud. Algunas características mínimas son: uno, un médico y un paciente, es decir, hay individuos que van a estarse relacionando. Estos individuos, cada uno, o si cada uno tiene cualidades, mínimo tiene cierto conocimiento de lo que son las cosas, es decir, cierto conocimiento de lo que es salud o cómo se puede llegar a ello, tiene habilidades para poderlo alcanzar. Actitudes, es decir, algo que que le agrada o que no le agrada, cierta predisposición para hacer cosas. Valores, algo que va a considerar importante o no. Y expectativas, es decir, se está imaginando cierta experiencia que haga el otro. Por ejemplo, el médico puede decir, sí, yo espero que mi paciente sea un paciente obediente, que se lave siempre los dientes, y el paciente puede decir, sí, yo quiero un odontólogo que vaya con él una vez al mes o una vez cada 6 meses, y que no me tenga que lavar nunca los dientes y que todo esté bastante bien. Es decir, estas expectativas no necesariamente son correspondientes con la realidad, pero cada uno tiene sus expectativas que
impactan también en esta comunicación porque es lo que se espera del otro. Y aquí, en las expectativas que tiene tanto el médico como el paciente, lo otro que se buscaría es establecer un tipo de relación, y en esta relación habla de pautas de comportamiento, pero también de lo que cada uno o de lo que se espera que cada uno realice en esta interacción. Ahora, si hablamos de dos individuos, vamos a cambiarle el nombre a agentes y empieza la pregunta de ser o no ser. Aunque antes de eso la pregunta es, ¿pero ser qué? Esa sería la primera pregunta. Cuando se habla de un médico, un paciente, ¿qué quiere ser? Antes de ir como particularidades, vamos a ver como un elemento general del ser. Para esto vamos a ir de la mano de Albert Bandura, un psicólogo que propone la teoría del aprendizaje social. Es el cuarto psicólogo más citado, bastante conocido, y su teoría tiene una envergadura bastante amplia, es decir, aborda tanto elementos individuales como sociales. Por eso es bastante relevante. Él propone un modelo de persona. Bueno, dentro de la teoría cognitivo-social, propone lo que es un agente. Y un agente es quien ejerce cierta influencia intencional sobre su propio funcionamiento, es decir, con base en las intenciones o los deseos que tenga, va a estar modificando su propio comportamiento y además sobre el curso de los eventos a través de las propias acciones. Es decir, además de ejercer a través de los deseos que tenga un cambio sobre sí mismo, también sobre el mundo e incluso sobre otros. Esta es la característica de la gente, alguien que puede cambiar su circunstancia de manera intencional, y esta parte de la intención también habla hasta cierto punto de un grado de conciencia. El autor lo propone que esto es posible debido a tres cualidades. La primera de ellas es la previsión, es decir, nosotros nos separamos de un contexto emotivo o de un contexto presente porque tenemos la capacidad de generar imágenes, y estas imágenes también nos hace decir, y existe un futuro, y este elemento del futuro nos da un elemento de planeación y decir, a ver, ¿y yo qué futuro deseo? Nos permite prever, y claro, esta previsión con los pensamientos, incluso darle cierta coherencia, porque nosotros no pensamos que si un vaso se cae constantemente, la otra vez que lo movamos y lo quitamos de la mesa, este vaso pues va a flotar. Eso no sería coherente, sino nosotros también buscamos darle cierta coherencia al mundo a través de estos pensamientos o de esta previsión con respecto a las imágenes. Y además de darle coherencia al mundo, le damos un significado. Es decir, no solo, bueno, le damos un significado a través de las palabras, pero también le damos un sentido, es decir, atribuimos que esto que está ocurriendo tiene algún significado o algún sentido para nosotros, tiene alguna importancia también hacia nosotros lo que estamos realizando. Es decir, se empieza a convertir en algo deseable o en algo temible, o algo que buscamos o que nos alejamos de ello. Otra característica que nos da esta posibilidad de alejarnos del tiempo presente es la autorregulación o autorreactividad. Esto se refiere, por un lado, a regularnos para hacer acciones. La autorregulación puede ser, por un lado, por sanciones. Y nosotros, como humanos, hemos creado un montón de mecanismos a través de las sanciones para cuando no nos desviamos para alcanzar lo deseable, pues nos volvemos a colocar en buen camino. Un ejemplo de ello son las leyes, en donde las leyes nos están también indicando que no nos tenemos que pasar un alto, por ejemplo. Y si nos pasamos un auto, pues hay una multa. Es decir, existe una sanción. Esta es una forma también de autorregularnos. Hay también sanciones sociales.
Puede ser el caso que está bien, no está sancionado, por ejemplo, si una viejita se cae, que no se le ayude cuando alguien está cerquita de ella. Pero si lo está viendo otra persona, que la bueno, si está bien, si una viejita se cayó y uno está enfrente y lo está viendo otra persona enfrente y se da cuenta que no la ayudó, entonces empiezan las sanciones sociales. O bien está la característica de el prestigio o la popularidad que uno pueda tener. Si alguien tiene el prestigio de ser un tramposo, entonces se dudará de esta persona. De hecho, estas características morales de quién es bueno o quién es malo son un elemento mucho más fuerte para tomar una decisión de quién quiere ser amigo de esa persona que alguna otra cualidad psicológica. Y hay también no solamente legales y sociales, sino también hay sanciones autoevaluativas. Es decir, nosotros también sentimos culpa o vergüenza cuando empezamos a fallar en algo. Y esto nos hace entonces no realizar conductas imprudentes en frente de otros, sino reservar como ciertas conductas. La autorreactividad es motivarnos a hacer cosas, es decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para empezar a movernos? Nosotros también nos motivamos o ejecutamos para una acción planeada, es decir, a un animalito se le puede dar comida y puede empezar a hacer cosas, se le deja de dar comida y deja de hacer cosas. En cambio, nosotros como personas podemos estar trabajando aunque el premio muchas veces no sea tan claro. Por ejemplo, se puede estar trabajando en un proyecto escolar que tal vez tenga pocos puntos pensando en una calificación, pero tal vez esta actividad se les hace agradable o bien lo identifican como un paso para ser mejores, como podría ser la habilidad manual. Entonces le dedican mucho tiempo a eso, aunque tal vez no tenga un puntaje real, pero dicen es relevante tener una habilidad manual para el oficio que voy a desempeñar. Entonces, uno se empieza a motivar a través de ciertas ideas. También se va generando un estándar, es decir, que es algo que se admira, que es algo a lo que aspirarían llegar. Y no solamente eso, sino que es algo congruente. ¿Cuáles son los metas que yo me impongo para poder alcanzarlo? Y existe la capacidad de juzgarlo, es decir, este estándar si es adecuado o no es adecuado. Puede ser que el estándar sea adecuado, pero tal vez la forma de llegar a ese estándar no. Y uno dice, entonces mejor no lo realizo, porque requiere mucho esfuerzo. Entonces también tenemos esta capacidad de generar ciertos juicios. La tercera cualidad es la autorreflexión. Esto es, de lo que estamos haciendo nosotros también lo empezamos a evaluar y decimos, a ver, esto que estamos logrando se puede hacer fácilmente de esta manera o se puede hacer de otra que requiera menos recursos y menos tiempo. Lo que estoy pensando es una buena señal que me lleva por buen camino o me está metiendo en más problemas. Esta sensación es congruente con lo que está pasando en el mundo, es decir, me siento mal porque mi pareja tal vez, porque estoy dejando a mi pareja, pero es una pareja que me está golpeando, pero me siento mal, entonces no la debo de dejar, pero, y uno se pone a pensar en estas congruencias. En las acciones también, ¿no? Dices, chin, yo quiero bajar de peso, pero veo el helado de chocolate y no me puedo resistir, entonces a ver qué está pasando ahí. En los valores, identificarte, ok, es importante buscar una experiencia nueva cada rato o qué me va a llevar a largo plazo a conseguir algo que quiero. Identificar el significado o incluso los castigos, diciendo, ¿este castigo es adecuado para la falta que estoy cometiendo o en realidad es excesivo o está siendo útil un castigo o ya empieza a repercutir? Estos elementos entonces nos permiten separarnos de la realidad y empezar a redirigir una acción. Estas cualidades son las que está proponiendo Bandura para considerar entonces que somos agentes, que si lo notan, es una posibilidad bastante amplia para poder cambiar al mundo. Ahora,
el cambiar al mundo no solamente es directo, y para esto nos va a servir poder identificar modos de agencia. Un modo de agencia es uno cambia el mundo por hacer una acción directa, es decir, yo muevo un objeto, yo le digo a una persona con cierta intención lo que le quiero decir. Esto es un trato directo, pero no solamente lo hacemos solos, también como humanos estamos en colectividad y hacemos un esfuerzo interdependiente, es decir, lo que yo haga también depende del otro. Piensen, por ejemplo, en la escuela. La escuela no la realiza solo una persona, sino la escuela es un conjunto de personas y es un esfuerzo colectivo en el cual están inmiscuidos los alumnos, el maestro, administrativos, que todos ellos están conviviendo para poderlo hacer, e incluso en este momento el esfuerzo colectivo incluso está a larga distancia, como podrían ser los medios de comunicación o internet, que ya habla de muchas personas que lo están realizando. Y puede existir incluso otra forma de agencia, que es la forma proxy. Esto es, uno ejerce algo no directamente, sino a través de alguien cercano o algún representante. Este cercano pues puede ser un amigo, un papá, un empleado, un jefe. Por ejemplo, puede ser de, sí me gusta una chica, entonces me da pena, pero bueno, ¿cómo le hago para conquistar? Bueno, ya le puedo decir a una amiga, oye, pues dile a mi amiga, ¿no? Que, bueno, dile a esa chica que me gusta, pues ve empezando como a darle ciertos ánimos para poderla conquistar. O bien, otro ejemplo podría ser el niño, que si bien un niño no tiene mucho poder económico, puede decirle a su mamá o a alguien cercano que le compre cosas. En ese punto ya empieza también a convertirse en un ser agentivo que puede cambiar el mundo y que entra en el mundo económico. Por eso, estos elementos de agencia es uno mueve al mundo, pero empieza a mover algo y como una tira de fichas de dominó, a su vez empiezan a mover muchas otras cosas. De aquí, si bien uno no puede ser consciente de todo lo que hace con una acción, es bueno al menos notar de vez en cuando o analizar este elemento de reflexión de qué tanto impacto tiene lo que llega a ser. En la teoría que propone Bandura, tiene un modelo de determinación triádica, en donde dice, bueno, ¿y el mundo o cómo estarían las influencias que dirigen? Y él considera que no es solo un elemento causal, sino va a haber 3 elementos relacionados que a su vez van a ser causales unos de otros. Por un lado están como elemento de agencia las intenciones, y en este caso las intenciones, volviendo a lo que era el médico y el paciente, va a considerar conocimientos, valores, habilidades, expectativas que se tiene. Son todas las ideas o una visión de mundo de cómo se puede cambiar. Estas expectativas pueden empezar a generar conductas, y estas conductas que pueden ser amable, decir las formas de decir algo de cierta manera, lavarse los dientes, hacer la tarea o alguna otra acción, que va a tener cierta influencia en el mundo. ¿Cómo podría ser crear una institución? Y en el momento en el que se crea una institución, estas conductas ya empiezan también a cambiar el ambiente. Estas instituciones puede ser un elemento escolar, puede ser un banco, pensando en la economía, un partido político, pensando en la influencia política, o incluso la influencia ambiental directamente con la industria, el cambio que se pudiera hacer. Y todas las instituciones, a su vez, van generando cierto modelo de lo que puede ser una persona. De tal forma que los 3 elementos van generando una determinación de cada uno. Aquí, entonces, los elementos personales, pues incluye varias cosas. Está la conducta y está el ambiente. Y nosotros podemos estar cambiando el ambiente, aunque el ambiente también nos cambia a nosotros.
Y vamos con un modelo clásico de comunicación. Hay varios modelos en los cuales la comunicación se ha estudiado. Muchos de ellos surgen en la Primera Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, y así más o menos se han estabilizado los componentes de comunicación, en donde identifican que hay un quién y una quién, nuevamente pensando en las personas. ¿A quién o quién le vamos a llamar emisor? ¿A quién receptor? En lugar de llamarle médico y paciente. Hay un mensaje, es decir, qué es lo que se quiere decir. Y hay un canal. ¿Cómo se va a decir este mensaje? Esto se refiere a las palabras que se utilizan, los movimientos que se utilizan para poderlo decir, o si fuera el canal, pues si es a distancia, si va a ser por teléfono o algo así, si es que fuera como un estudio de comunicación de otro tipo. Algo muy relevante porque los primeros modelos de comunicación únicamente englobaban estos 4 elementos. Posteriormente se fueron incluyendo otros que es, ok, uno comunica, pero después de esta comunicación no solamente es dar el mensaje, sino se espera recibir cierta información. Entonces, lo que se ha estudiado es la retroalimentación, un área muy importante para la telecomunicación, más en ingeniería o ya de elementos de computación o algo así, habla de los ruidos que nosotros lo podemos interpretar o jugando con metáforas más cercanas a esta parte humana, sería aquellos malentendidos o cuando uno está platicando y digamos hay mucho ruido, entonces no va a haber un buen flujo de información. Entonces habría que identificar los filtros o los ruidos que se presentan. Y ya la retroalimentación es, muy bien, el emisor ya sabe cómo llegó el mensaje. Ahora, en el emisor lo que tiene que quedar muy clarito son cuáles son las intenciones y las creencias que tienen. Es decir, para esta comunicación médico-paciente o odontólogo-paciente es cuáles son sus intenciones y además les quedan claras sus creencias. Las creencias pueden ser, ok, si yo le digo a la persona que se lave los dientes, se los va a lavar. Ay, ¿cómo le hago para motivarla? Si le digo todo lo malo que le va a pasar cuando no se lave los dientes, eso quiere decir que va a cambiar. Esa puede ser la creencia y van a actuar entonces en correspondencia de ella. Aunque claro, está el receptor que también tiene intenciones y creencias en este sentido. Las intenciones puede ser, ay, sí, vengo a una consulta odontólogo porque me duele la muela, solo quiero que se me vaya el dolor de muela, nada más. ¿Y qué creencias tiene? Pues el odontólogo hace magia y me quita la muela, ¿no? Por eso, y me quita el dolor de la muela, para eso estudió, ¿no? Y si se me cae la muela, pues me pondré una prótesis y la vida continuará. Y ya, y no le interesa pensar a futuro porque no está en el futuro que la persona está considerando. Entonces habría que identificar cuáles son las creencias que si bien son bien diferentes a las intenciones y creencias que puede tener el emisor. Y habría que aprender a negociar entre ambas. Ahora, además de identificar esto, las intenciones y las creencias, falta el mensaje, el contenido que sea lo suficientemente claro para que el receptor lo pueda entender. Y una vez que está el contenido, otra característica es y la forma. Una clasificación muy general es verbal y no verbal. Es decir, qué tipo de mensaje con palabras se va a dar que puede estar escrito y qué elementos no verbales se van a estar ocupando para poder dar ese mensaje. A través de eso entonces pues ya va a llegar un mensaje y va a venir una retroalimentación para saber si es que el mensaje llegó adecuadamente. Algunas complicaciones de esto. Cuando dan el mensaje de entrada, la pregunta es, a ver, yo estoy diciendo esto y yo creo que lo digo bien, pero en realidad puedo creer una cosa y decir otra. Y además yo puedo andar pensando en cómo lo entendió el otro, es decir, cuáles son sus intereses. En cada uno de estos elementos puede haber algún error. Y a su vez,
En el receptor, una cosa es lo que escucha, otra cosa es lo que interpreta una vez que lo escuchó, e incluso si le preguntan, a ver, ¿qué me entendiste? Puede decir una cosa parecida o muy, muy diferente a lo que entendieron, e incluso puede pensar cosas diferentes a lo que él quiere. Por ejemplo, puede estar pensando, sí, de seguro el odontólogo quiere que vaya seguido porque quiere cobrarme más, pero yo no le veo mayor sentido. Es decir, puede tener muchas intenciones con respecto al mensaje que ustedes estén dando. Ahora, los diferentes tipos de relación. Esta es una clasificación de cómo se puede dar una relación médico-odontólogo. Hay varias, esta simplemente es una del artículo que previamente leyeron, en el cual indica una relación activo-pasiva. Se puede considerar también paternalista. ¿Cuál es la característica de esta relación? Se considera que una persona es la que sabe y que la otra no. Una persona es el encargado de hacer cosas mientras el otro solamente tiene que recibir. Esta es una visión relativamente práctica pensando en el tiempo que se tiene. Tiene la ventaja en elementos impositivos, cuando es ok, hay alguien que manda y el otro que obedece. Además, se tiene que tener como elementos para que la persona obedezca, si no, está jugando con esta visión solo paternalista. Y si ya lo están como considerando o como leyendo entre líneas, este elemento pasiva se está considerando que la gente, que solamente hay un agente que es quien da las instrucciones, mientras que el que la recibe, pues solo tiene que acatar. Durante mucho tiempo, esta ha sido como la relación clásica médico-paciente y generalmente cuando uno tiene prisa o cuando se siente muy orgulloso, que sabe bastante, o digamos muy egocéntrico y que solamente se centra en lo que sabe, toma esta visión más paternalista. Entonces hay que tener cuidado cuando estén tratando con las personas, es decir, a ver, ¿qué tanto me estoy creyendo o qué tanto considero que el conocimiento me pule o me limpia para poderme acercar a la otra persona? Porque esta visión la pueden tomar sin darse cuenta. Hay otra relación que puede ser una cooperación guiada. En este sentido, ya se considera que el paciente, si es un agente, que conoce cosas, pero si bien tiene la idea de una meta y es yo quiero cuidar mi salud, no sabe cómo cuidar su salud. Entonces va a ir con el médico para que le diga cómo va a llegar a esa meta. Pero en este punto, si pueden detectar algo, es ya hay una cooperación, es decir, hay una meta en conjunto que ambos aspiran. En este caso, los dos son agentes, los dos tienen la meta de la salud, pero uno tiene el conocimiento que permite, que da instrucciones de cómo llegar a ello, mientras el otro tiene las dudas de cómo se puede llegar a ello. En algunos casos se puede dar esa información, principalmente cuando se busca cierta información. En otras, que generalmente puede tomar mucho más tiempo el poderla realizar, es una participación mutua. En este sentido, no se podría hablar de una cooperación porque posiblemente existan metas diferentes. Pero la idea de participación es, pero vamos a ver qué de común hay en nuestras metas para poder llegar a acuerdos. De tal manera que aquí es platicar sobre la situación de la persona, es decir, elementos económicos, elementos de tiempo, de apoyo que pudiera tener otras personas que lo pudieran asesorar, y no solamente de la persona a la cual atienden, sino también de ustedes mismos, es decir, del material que tienen para poder hacer lo que necesita la persona, de la experiencia que podrían tener, o de las redes de apoyo que tienen también para apoyarse. En ese sentido, habría que analizar diferentes situaciones para poder resolver un problema y identificar las actitudes, es decir, puede ser que sea algo desagradable o algo agradable a lo que esperan llegar. Esta es una comunicación un poco más tardada porque también hay que llegar a acuerdos, aunque
muchas de las tendencias cuando se busca la idea de prevención es donde hay que moverse, porque una gran cantidad de personas no está enfocada en prevenir, más bien dicho, en cuidar la salud, porque no es su meta central. Su meta central puede ser el bienestar, es decir, vivir bien y estar a gusto. En comparación con un profesional de la salud, que su meta central se esperaría que fuera el cuidar la salud, al menos como profesional. Claro, no descarta otras metas como podría ser ganar dinero, también un desarrollo personal, pero pensando en el rol social que se tiene como profesionista, pues la meta es la salud. Puede haber un cuarto tipo de relación que sería el paciente consumista. En este sentido, aquí, en comparación con la primera, que era, hay un ser activo y pasivo, aquí también hay un ser activo y pasivo, solo que aquí el pasivo es el médico. El médico queda simplemente como un instrumento, ahí ya no se toma como una meta en común, sino simplemente va una persona que generalmente ya es más asertivo, ya es más demandante, conoce más, entonces va a empezar a exigir cosas directamente con el odontólogo porque conoces cosas. Entonces ya va a ir con más exigencias y va a tratar entonces al médico o al odontólogo como alguien pasivo y va a decir, pues tú me tienes que obedecer a mí como yo soy el paciente, el cliente siempre tiene la razón o alguna otra idea que pudiera estarse generando. Este es un modelo que se van a encontrar principalmente en personas con una educación alta y que tengan cierto estatus económico. En otros casos se puede presentar con menos frecuencia. Ahora, ¿qué modelos de comunicación se pueden presentar? En algunos casos pueden basarse en funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo de comunicación que permita llegar a una meta determinada o ya establecida. En ese sentido puede ser, me interesa comunicarme contigo para recolectar únicamente la información que yo necesito. Podría ser ok, me han dicho que tengo que tener una buena comunicación con la persona, entonces tengo que escuchar sus emociones y respondo a sus emociones para que se sienta tranquila y pueda llevar un tratamiento adecuado. O quiero influenciar a la persona para que se adhiere al tratamiento y siga adelante. Estos son elementos funcionales porque tienen ya una tarea determinada. Otra forma de comunicación sería centrado en el paciente. Esto es, no solamente concentrarse en la enfermedad o el problema que tenga en ese momento, sino también en, ok, ¿y esta enfermedad para la persona es relevante? ¿En qué más le afecta? ¿Qué otras cosas le pueden estar afectando alrededor que puedan dificultar como el tratamiento? ¿O qué otras cosas, o cómo una cosa puede afectar la vida en general de la persona? Por eso es centrado en el paciente, en donde empiezan a platicar un poco más. Habría que estar identificando en esta cercanía limitaciones pensando porque pueden las personas pedir como una asesoría que no les corresponde a un médico, como podría ser dar terapia psicológica, pero sí se vale esta parte de una relación humana y conocer al otro como humano y decir, pues sí, se vale que ustedes comenten algunas cosas de ustedes y que el otro comente algunas cosas de él, en esta cercanía más como humanos, no solamente verse como instrumentos o bien la idea de van a cumplir una función y ya. Hay otra forma de comunicación que es más como un abordaje de una terapia sistémico familiar, que yo aquí más que una forma directamente de comunicación, es una terapia que tiene como ciertas ideas de lo que es la comunicación entre personas y tiene también ciertas estrategias para poder solucionar o para influenciar al otro. Sería una vertiente de la funcional, pero está como dentro de una teoría. Y en casos podría ser también un modelo de comunicación en el cual ustedes se quieren conocer más como médicos, es decir, ya es más introspectivo y es,
yo me comunico con el otro, pero para darse cuenta o darme cuenta de cómo me estoy sintiendo, de esto que estoy haciendo me agrada o no me agrada. Y esto se asocia más con un desarrollo personal. Y pues creo que sería válido en algunas circunstancias también estar explorando esta alternativa. Ahora, no hay un tipo de relación o un modelo de comunicación que se podría considerar mejor que otro, sino va a partir siempre de las necesidades del paciente y del odontólogo. Y estos generalmente siempre hay que llegar a acuerdos, o sea, aunque quisieran ser siempre paternalistas, puede ser que les llegue un paciente consumista y pueden chocar, entonces habría que aprender a negociar y tal vez convendría cambiar una participación mutua. Aquí va a depender un poquito también de las necesidades que cada uno tenga. Y esto cada vez va siendo más concreto. Por ejemplo, cuando buscan en mejorar la salud bucal, uno diría, bueno, ¿y qué necesidades tienen para que alcancen esta meta? Entonces, dirían, bueno, necesitan que se lave los dientes, que use hilo dental, que utilice pasta de dientes, que deje de fumar. Entonces, esas podrían ser las necesidades que ustedes tienen como odontólogos. Pero ¿qué necesidades tiene el paciente? Ah, bueno, pues puede ser comer a cada rato porque tiene ansiedad, puede ser fumar también mucho por la ansiedad, podría, ser alguna deficiencia de nutrientes por no comer, o simplemente le da flojera y se le olvida porque se fue de parranda el día anterior y dice, no me quiero lavar los dientes y ya. Es decir, dependiendo de las necesidades, posiblemente habría que ver cuál va a ser el tipo de relación que se estaría marcando. Las habilidades de comunicación es algo bastante amplio para poder explorar. De manera general, una habilidad ya son como conductas para alcanzar una ejecución en tareas. Hay varias estrategias que se han propuesto, platicaremos posteriormente, la guía Caligari de Cambridge, que es un modelo médico que tiene como pasos muy específicos para estos modelos de comunicación, guía SPY, que tiene un modelo para hablar como de elementos negativos, la entrevista, que aquí va a partir más de una entrevista psicológica, aunque será resumida para el campo médico, algunos elementos del lenguaje no verbal que también se asocian con la entrevista y técnicas de negociación, que también hay algunos modelos. Si bien no abordaremos tanto como la parte económica, pues sí este punto de aprender al menos a considerar que uno llega con intereses y que el otro también tiene intereses y hay que buscar un punto de encuentro donde pues se puede negociar. Las habilidades de comunicación son bastantes, algunas pueden ser habilidades muy específicas, otros solo consideraciones éticas como la confidencialidad, comunicación no verbal, que hay bastantes de ellos, o técnicas como la escucha activa. Veremos varias de ellas. Ahorita solo me quiero centrar como en dos elementos. Uno, a que vayan identificando la motivación y el tiempo necesario. Esto porque ya cuando identifican el motivo, ya lleva como una gran parte de ganancia para poderse interaccionar con el otro. Aunque claro, también ustedes tienen que identificar los motivos por los cuales realizan las cosas. Para esto me apoyaré en el libro de Villoro, Creer, Saber y Conocer, en donde menciona algunas definiciones que se me hicieron interesantes o se me hicieron útiles para entender esta parte del motivo y cómo se justifican también los motivos. Y él tiene como base hay como una intención que es subjetiva y una creencia que es objetiva, que se basa en el mundo real, es decir, una justificación lógica o por algún mecanismo. Cuando él habla de la intención es subjetiva, es algo que no se puede mover, la persona lo conoce y ya. Pero cuando habla de una creencia, no dice yo creo en el sentido de yo opino y que todo se vale, no, sino una creencia en el sentido de esta creencia es objetiva y con esta creencia nos movemos en el mundo. O sea, si yo creo que el suelo es firme, piso sobre ese suelo, si no, pues no piso.
Y puede existir una justificación lógica o causal, pensando en la ciencia en ese sentido. Cuando nosotros hacemos muchas cosas, generalmente lo hacemos por convicción. Y esta convicción o esa intención es la emoción que nos mueve. La convicción sería como la intensidad que tenemos por algo, es decir, la importancia personal que le damos a un deseo o una necesidad que tenemos. Y uno puede decir, sí, tengo mucho deseo de un pan, tengo mucho deseo de dormir o mucha necesidad de alguna cosa. Y uno dice, sí, y cuando está viendo un video, por ejemplo, puede pararse e ir a comer un pan porque tiene mucho deseo de este pan. Cuando uno dice, ¿por qué te paraste por un pan? Porque tenía mucho deseo. Eso no es una justificación. Les creo que es una convicción y que tienen mucho deseo y por eso se pararon. Pero eso no equivale a decir que eso es una justificación. Generalmente el deseo es complicado que se pueda justificar. Lo importante es solo que sean conscientes de ese deseo. Cuando el deseo no es claro, no son conscientes de los deseos que tienen, la forma que ocupa Villoro lo nombra ideología, que son algunas creencias que tenemos no justificadas por las cuales nos movemos. La idea es empezar a ser más conscientes y empezar a generar razones de motivos o identificar como estas creencias y después identificar las razones. Ahora, la emoción puede sí causar esta convicción o esto que nos mueve, pero no es una razón. Cuando uno hace las cosas y dicen, yo lo hago porque lo quiero mucho o yo lo hago porque lo odio, eso no es una razón, es la emoción, el motivo, la convicción. Generalmente cuando se pregunta por el motivo en estas circunstancias, lo que se está preguntando un poquito es el para qué, o sea, qué es lo que esperaría llegar. Y aquí la idea básica es, ese cree que si no hace tal cosa, va a obtener su deseo. Es decir, yo tengo hambre, entonces yo creo que si como un pan, voy a obtener mi deseo o satisfacer este deseo de elementos. Y a su vez nosotros generamos una inferencia. Nosotros vemos que la persona hace una acción y entonces asumimos que esta persona hizo esa acción porque desea tal cosa. Esa generalmente va la estructura entre el sujeto, lo que hace y lo que desea. Entonces, cuando se habla de una razón con motivos, pues se va generando una justificación con esos elementos. En donde ese cree que si hace X, es decir, la creencia en hacer X va a obtener su deseo. El deseo no se cuestiona, lo que se estaría dudando es si la forma en la cual se llega, la forma o los pasos que está haciendo le van a permitir alcanzar el deseo. De tal forma que hay un motivo que es un yo, persona, deseo o quiero o percibo una emoción o tengo un valor, si lo quieren colocar con elementos un poco más cognitivos, tal. Y hay una justificación, yo para obtener este deseo o lo que quiero, lo que puedo hacer es o puedo comer dulces, o puedo estar con esa persona, o puedo obtener un título porque de seguro así voy a satisfacer mi deseo de prestigio, de conocimiento. Yo deseo no ir al dentista porque de esta forma estoy evitando el dolor y yo no deseo tener dolor. O deseo no hacer la tarea porque me estresa hacer la tarea, entonces prefiero procrastinar. Entonces, la justificación es, yo hago todo esto porque esto me va a permitir ser feliz. Claro, uno se puede equivocar en el procedimiento, eso está claro. Y uno puede empezar a indagar en esta creencia de X o de lo que se hace. En el deseo, pues si lo desea, no hay de otra. Es decir, si la persona desea a una persona, pues sí, está bien que lo desees. No quiere decir que la otra persona te corresponda, ni quiere decir que se va a obtener. Simplemente se desea y ya. En ocasiones también se genera
La atribución es lo que estamos pensando que hace el otro, lo que ustedes piensan como médicos que va a ser su paciente y a su vez lo que el paciente piensa como médico que sería lo que esperaría. De tal manera que creen que si hace X va a obtener Y. Aquí lo relevante es, tiene un deseo y identificar el procedimiento para llegar a ello. Hay que tener cuidado. La idea es identificar el motivo, que el motivo lo tiene la persona, ese no se cuestiona, pero uno puede empezar a preguntar en el procedimiento. Esa es la justificación. Cuando uno dice, ok, ya tienes tu meta no te la cuestiono. Ahora, ¿cómo vas a llegar a ella? Y esa es la forma adecuada de llegar a ella. Y claro, hay formas en las cuales pueden intentar negociar estas metas. En ese sentido, nunca juzgue negativa una meta de la otra persona. Por ejemplo, si María come dulces y ve tele, nosotros podemos pensar que eso lo hace porque la hace feliz. En lugar de decir, sí, de seguro María come come dulces y ve tele porque está ansiosa y no quiere hacer las cosas y es una floja y quiere... No dice, sí, son elementos negativos y generalmente a nadie le gusta que le digan cosas negativas. O sea, las personas hacen las cosas por lo regular porque quieren ganar algo positivo o bien porque están evitando algo negativo. Entonces habría que identificar esto que están haciendo, este motivo es, buscan acercarse a ello o buscan alejarse a ello. De tal manera, entonces, cada persona tiene que identificar su motivo. Eso no hay de otra. A veces es necesario que le ayuden al paciente cuál es el motivo, por el cual pueden realizar las cosas, o incluso ustedes mismos en ocasiones necesitan ayuda para identificar sus motivos. No se puede cambiar el motivo o la emoción. Uno mismo no puede cambiar su emoción. Eso es algo imposible. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Se pueden cambiar comportamientos y se pueden empezar a cambiar ideas. Ese es el elemento de negociación. Las emociones, pues no. Ese es un punto donde no hay como un campo de acción para poder dialogar. Pero el hecho de que se tengan diferentes valores siempre da un elemento a poder dialogar. Si bien un elemento de valor importante para ustedes es la salud, no quiere decir que es el único valor. Hay muchos otros valores. Si está la diversión, el evitar el dolor, las relaciones humanas, el ganar dinero, los placeres básicos o sencillos, como podría ser la música, la comida, el descanso. Entonces, con todos esos, uno puede empezar a dialogar. Y así como ustedes tienen varios valores, pues la otra persona también. De tal manera que no se les olvide que hay varios caminos para alcanzar un valor similar. Y claro, a pesar de que tengan un valor parecido, es decir, que la meta sea la salud, o mejor dicho, considerando que la meta podría ser un comportamiento que es lavarse los dientes, este comportamiento puede ser motivado por diferentes valores. En algunos es yo me lavo los dientes porque quiero salud. No, yo me lavo los dientes porque quiero que se vean bien, pensando en valores estéticos. Yo me lavo los dientes porque no quiero que me huela la boca debido a que voy a buscar pareja. Entonces, estos pueden ser como otros tipos de valores en los cuales una misma conducta puede estar vinculada con ellos. Habría que identificar entonces cómo pueden acercarse a la persona. La otra característica relevante es el tiempo. Generalmente un lío del tiempo es que cuando hay muchas actividades o cuando tiene mucho que hacer, queda poco tiempo. Y esto cada vez es como una tendencia más actual, pensando en las clínicas que hay un médico, en las clínicas de salud pública hay un médico, y van pasando pacientes. O ustedes como estudiantes ahorita, a futuro, es
pueden atender a un paciente, pero este paciente tiene que correr, entonces tienen cierto tiempo, no pueden estar ahí, y están ya también sus compañeros esperando ese lugar. De tal forma que hay que estar como identificando este problema del tiempo. ¿Qué se ha encontrado? Cuando hay poco tiempo en la consulta médica, se empiezan más problemas con respecto a la salud. Se empieza a mandar medicamentos, en el caso de los médicos, más por síntomas y no por la enfermedad. Es decir, la persona llega, dice que tiene tal síntoma, le dan la enfermedad y ahí se queda el tratamiento sin investigar qué es lo que está pasando con ella. Muchas veces también derivan hacia otros profesionales para atenderlo porque pues existen y es más rápido y es más fácil que otra persona lo atienda a detalle en lugar de que se vincule ahí o se reduzca ahí este elemento del tratamiento. Hay una menor oportunidad de expresar opiniones. Muchas veces los elementos vergonzosos o en ocasiones relevantes para la consulta, los pacientes lo comentan hasta el final cuando pues ya está el otro paciente, entonces hay que regular también esta parte del tiempo y generalmente con poco tiempo pues pueden platicar menos y eso quiere decir menos información que les permita diagnosticar, generar un tratamiento adecuado, estrategias de prevención, se sienten menos satisfechos y también el médico lo siente más como un trámite y una tarea más que tenía que hacer en lugar de considerarlo como parte de su vida. Como parte de un desarrollo personal para que se marque una diferencia. Este elemento del tiempo cuando uno se va corriendo parte también como de la satisfacción y esta satisfacción son las expectativas, es decir, se pueden empezar a generar algunas expectativas o el paciente tiene ciertas expectativas con respecto a los servicios que espera recibir. Una vez que lo recibe, lo compara y dice, a ver, yo esperaba que me atendieran de tal manera y me atendieron de tal manera. En esa comparación, el resultado es la satisfacción, es algo pensado. Nuevamente es una creencia porque ya se va platicando que no es un motivo, que solamente es la parte afectiva. En las investigaciones lo que se ha dicho es la satisfacción va a depender de la relación médico y paciente, es decir, del tiempo que le dediquen, de que lo vean como persona y que no lo vean como instrumento nada más. Otros elementos que ya no dependen tanto de la interacción, pues son las instalaciones, lo que se encuentra alrededor, principalmente los baños que se encuentren limpios. Y un tercer elemento, pues es el equipamiento que se pueda contar también adecuadamente. Hay otros que ya dependen del paciente, del estilo de vida o algunas características que tengan. Y pues sí, el tiempo dedicado a la consulta son como los elementos centrales que parten la satisfacción del paciente. ¿Qué es la adherencia? Se habla de adherencia, o la adherencia es el comportamiento de una persona relativo a tomar medicamentos, seguir régimen alimentario o cambio en el estilo de vida. Muchos de los problemas actuales con respecto a la salud se refieren al estilo de vida, es decir, la adherencia, una gran parte se ha dedicado al estudio a tomar medicamentos, que es complicado relativamente porque a las personas se les olvida, van corriendo, no siguen el tratamiento, lo inician y no lo terminan, simplemente de tomar medicamentos. Otra característica, otra área más amplia y un poquito más complicada sería los estilos de vida. En ese sentido es que las personas se laven los dientes y coman saludablemente. Y eso cuesta mucho trabajo. Y la deficiencia en la adherencia generalmente pues, son los malos tratamientos o, más bien dicho, mayor cantidad de enfermedades. De hecho, una gran cantidad de enfermedades bucales se podría eliminar solo si las personas se lavan los dientes. Y eso disminuye un montón de cosas. ¿Qué dificulta la adherencia? Generalmente el tiempo, una relación no cordial entre el paciente y el médico, es decir, esta parte de la relación va afectando, ya sea porque
el tiempo es bastante corto, entonces pues ven a la persona como instrumento, tienen que cumplir una tarea en cierto tiempo y pues no hay tiempo para platicar. En otras son ciertas, una falta de habilidades de comunicación que también no puede estar repercutiendo. Otras ya son más asociadas con la salud, un poco más complejas. Generalmente en la parte bucal sí sería solo lavado de los dientes, aunque creo que se puede estar agravando junto con otros elementos de la salud. Por ejemplo, si la enfermedad es muy grave, como podría ser un cáncer o alguna otra enfermedad que dificulta cierta movilidad. Si el tratamiento es muy complejo, en el caso de la odontología, piensen en la ortodoncia y la dificultad que tienen para seguir. Aspectos familiares, es decir, el elemento del entorno. Si uno busca, por ejemplo, un estilo de vida en donde mejore la alimentación, pero toda la familia come constantemente cosas con mucha glucosa, entonces será complicado que lleve una buena alimentación. Y elementos organizacionales y económicos, es decir, que pueda adquirir los insumos suficientes para que pueda llevar a cabo una vida saludable, y también que la organización permita una estructura por tiempos, por ejemplo, pensando en los tiempos de trabajo, que les permita seguir el tratamiento que le indican a la persona. En cuestiones ya del servicio, un poco más de la institución, pero ya esto va más por elementos médicos, es si las citas son muy frecuentes, es más probable que falte. Si lo llaman, pero en ese momento no se encuentra el servicio, entonces la persona también va a estar pensando, no, de seguro no tienen el servicio, ¿para qué voy? No me atienden. Que estén cambiando constantemente de médico, eso también puede dificultar la adherencia, o que queden a largas distancias. Ese también es otra dificultad con respecto a la adherencia. De los elementos que se pudieron notar, hay varios que son como de estructura, otros de organización que se tienen que cambiar. El que se puede, en el que yo puedo apoyar un poquito, es en la creencia de autoeficacia, o en la idea de autoeficacia, esto es, las creencias que cada uno tiene para ocasionar o causar acontecimientos. Y aquí se vuelve a retomar a Bandura con esta idea del agente, donde ustedes son agentes y tienen la capacidad de cambiar cosas. Y claro, que no se les olvide que el paciente también es un agente y tiene la capacidad de cambiarlo. La autoeficacia es una variable que se ha ocupado en la salud, en varias áreas. En la educación también es como una variable bastante fuerte. Y no dudaría que hubiera otros ámbitos como la parte organizacional en donde también estaría ahí presente. De hecho, tiene como mayor valor predictivo de lograr alguna meta que la autoestima o alguna otra variable como puede ser el optimismo. La autoeficacia, esta simple idea que uno tiene la capacidad de ocasionar y causar acontecimientos, se ha relacionado con los pensamientos, es decir, con las creencias que uno tiene de alcanzar o no alcanzar algo. Estas creencias, a su vez, pueden estar interfiriendo en la motivación. Si bien las emociones surgen y las emociones no se pueden cambiar, algunos pensamientos después de un tiempo pueden llegar a cambiar también lo que uno siente. Que esto va más asociado con el hábito y no es tan directamente de yo pienso que me voy a sentir feliz y me voy a sentir feliz, no. Sigue todo un procedimiento de hábito, pero los pensamientos es como una pequeña pauta para empezar también a modular esta parte afectiva. Dependiendo de si uno se siente eficaz o no en algo, la actividad que realizan puede ser agradable o desagradable. Por ejemplo, el hecho que realicen un procedimiento médico podría hacerles sentir de sí, lo quiero volver a hacer, y se sienten bien al hacerlo. Pero si sienten dudas, entonces dicen, no, yo no quiero hacerlo, ¿qué tal si me equivoco, si me trago, si pasa algún problema? Entonces se van a estar inhibiendo.
las actitudes, considerando al menos una característica optimista y pesimista. El optimista que piensa sí, todo va a salir bien, o si sale algo mal, no es tan grave, es muy específico y se puede solucionar. Y hay quien puede tener ideas pesimistas de, no, esto es muy grave, la vida ya no vale nada, todo mi mundo se va a acabar porque me equivoqué en algo. Entonces, cuando uno tiene creencias de autoeficacia que puede cambiar las cosas, también influye en las actitudes y cambia también en enfermedades como podría ser estrés y la depresión, que el estrés se asocia con un montón de cosas, principalmente a través de la parte del cortisol, que va afectando el sistema inmune. Y si baja el sistema inmune o afecta el sistema inmune, se pueden presentar procesos inflamatorios y generar enfermedad o aumentar las enfermedades inflamatorias, como podría ser la diabetes o bien la enfermedad periodontal que causan inflamación. Entonces son estas vinculaciones de cómo una simple variable psicológica puede estar afectando varios elementos alrededor. Muy bien, entonces, gracias por la atención. Si tienen dudas, pues ya le pueden preguntar al profesor. Solo que... Muy bien, eso será en clase.